La hija maltrató a su padre durante muchos años y después lo abandonó. Una noche se quedó paralizada al darse cuenta de que estaba siendo perseguida por un coche negro. Alberto observaba a su hija, Ruby, a través de la ventana de la cocina mientras ella caminaba por el pequeño jardín de la casa. Notaba cómo los hombros de Ruby parecían tensos, casi como si cargaran el peso de un mundo que aún no conocía completamente. Alberto suspiró recordando los días en que podía simplemente tomar a Ruby en sus brazos y calmar cualquier miedo con un abrazo. Ahora, con 17 años, ella parecía más distante cada día que pasaba. «Ruby, necesitamos hablar sobre la fiesta de mañana por la noche», llamó Alberto mientras ella entraba en la casa. El tono de su voz llevaba una firmeza que, esperaba, transmitiera la seriedad del asunto. Ruby rodó los ojos antes de volverse para enfrentar a su padre con una expresión de desafío ya formada en su rostro. «Papá, ya hemos discutido esto, iré con o sin tu permiso. Tengo 17 años, ya no soy una niña». Alberto cerró los ojos por un instante, buscando paciencia. «Ruby, entiendo que quieres más libertad, pero mi trabajo es protegerte. Las personas en esa fiesta no son la mejor compañía. ¿Y si algo sucede? ¿Has pensado en eso?». La preocupación en su voz era palpable, un reflejo no solo del miedo a perder a Ruby, sino también del peso de la responsabilidad que sentía desde que su esposa había fallecido. Ruby cruzó los brazos, la frustración evidente en cada palabra que elegía. «Siempre haces esto, siempre intentando controlar cada paso que doy. Necesito vivir, papá. Necesito cometer mis propios errores». Había lágrimas brillando en sus ojos, no de tristeza, sino de ira por sentirse tan contenida. Alberto dio un paso adelante, intentando disminuir la distancia emocional que Ruby imponía entre ellos. «Querida, sé que es difícil entender, pero cada regla que pongo es para tu bien. Te perdí una vez, en aquel accidente hace 2 años, y cada vez que sales por esa puerta mi corazón se detiene temiendo que algo malo suceda de nuevo. No estoy listo para enfrentar eso otra vez». Ruby miró al suelo, luchando contra el impulso de ceder a las emociones que la conversación despertaba. Sabía que su padre tenía razones para preocuparse, pero el deseo de explorar el mundo y experimentar la vida más allá de las fronteras que Alberto imponía era más fuerte. «Solo quiero un poco de espacio para ser yo misma, para descubrir quién soy sin que alguien me vigile todo el tiempo». Alberto asintió, su mirada suavizándose un poco. «Te entiendo, Ruby, realmente lo hago. Pero ¿puedes intentar entender mi lado también? Encontremos un punto medio. Quizás puedas ir a la fiesta, pero con algunas condiciones, como regresar temprano y no andar con esos amigos que me mostraste aquel día. No parecen ser buena influencia». En ese momento, ambos sabían que la conversación estaba lejos de terminar, pero también percibían que estaba comenzando un diálogo. Un diálogo que, quizás, podría ayudarlos a encontrar el equilibrio entre libertad y seguridad. Ruby miraba directamente a Alberto, su determinación tan feroz como la chispa de desafío en sus oscuros ojos. «No aceptaré condiciones, papá, no esta vez», dijo ella con voz firme, marcando cada palabra con una certeza que solo la juventud posee. Alberto, sintiendo una mezcla de frustración y desesperación, se mantuvo firme en su posición con una decisión que esperaba no lamentar. «Entonces no irás a la fiesta, Ruby, es mi última palabra». Ruby sintió una ola de ira y desilusión, pero mantuvo la compostura. Asintió lentamente. «Está bien, papá, no iré». Las palabras eran simples, pero llevaban el peso de promesas no dichas. Tan pronto como Alberto subió a su habitación, confiado de haber cerrado el asunto, Ruby actuó. Esperó contando cada lenta pulsación del antiguo reloj en la sala, hasta estar segura de que su padre dormía. Con movimientos suaves y precisos abrió la ventana de su habitación, lanzó una mochila con lo esencial afuera y la siguió silenciosamente. En el exterior, Camila, su mejor amiga, ya la esperaba apoyada en una vieja cerca de madera, mascando chicle con aire despreocupado. «Tardaste, ¿eh? Pensé que te habías acobardado. Sé cuánto tu padre te presiona», provocó Camila con una sonrisa pícara. Ruby ajustó la mochila en su hombro, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. «Dije que vendría. Vamos antes de que cambie de opinión. Mi padre realmente me presionó hoy y no puede descubrir que voy a la fiesta sin su permiso».
Las dos comenzaron a caminar hacia el lugar de la fiesta, sus sombras alargándose bajo la luz clara de la luna. El acto de caminar solas por la noche no les parecía extraño, ni siquiera peligroso, ya que lo hacían con cierta frecuencia. «Entonces, ¿cómo lograste salir?», preguntó Camila, interesada en los detalles de la escapada. «Fue más fácil de lo que pensé. Mi padre cree que puede retenerme, pero subestima mi determinación», respondió Ruby, con una risa baja escapándose de sus labios. La conversación cambió rápidamente a lo que esperaban de la noche. «¿Crees que Marco estará allí?», preguntó Ruby, con un toque de esperanza en su voz. «Seguro. Él no se perdería una fiesta como esta por nada, y con tu presencia definitivamente querrá aparecer y hará todo lo posible por llamar tu atención», dijo Camila, dándole un codazo amistoso a Ruby, y ambas rieron juntas. A medida que se acercaban al lugar de la fiesta, los sonidos distantes de música y risas comenzaron a llenar el aire. Ruby sintió su corazón latir más rápido, la anticipación creciendo. Miró a Camila, quien le devolvió una sonrisa cómplice. Por un momento, todas las preocupaciones sobre las reglas de Alberto y las consecuencias de sus acciones desaparecieron, reemplazadas por la promesa de una noche inolvidable, hasta que se adentraron en la multitud. «Mira esto, Ruby, esto es vida», gritó Camila por encima de la música, una amplia sonrisa brillando en su rostro mientras bailaba sin preocuparse por las miradas de los demás. Ruby intentó reflejar la energía de Camila, forzando una sonrisa, moviéndose al ritmo de la música, pero cada movimiento parecía torpe y forzado. A medida que la noche avanzaba, Ruby observaba las interacciones a su alrededor, la gente gritando, todos sudando por tanto bailar. El movimiento allí era muy grande e incómodo a la vista, una contaminación visual que no le agradaba en absoluto a Ruby. «No te estás divirtiendo, ¿verdad?», preguntó Camila, finalmente notando la hesitación de Ruby. «Sé que las fiestas nunca han sido tu ambiente favorito, pero tienes que aprender a divertirte un poco». Su voz llevaba una mezcla de preocupación y decepción. «Es todo muy, digamos, intenso», admitió Ruby, encogiéndose de hombros, su voz casi perdida en el caos sonoro. «Creo que no estoy tan acostumbrada a esto como tú. Ni siquiera puedo encontrar a Marco en medio de todas estas personas». Camila se rió, un sonido alto y claro. «Te acostumbrarás. Solo necesitas soltarte un poco. Intentamos algo más tranquilo». Ella tomó la mano de Ruby y la llevó afuera, donde un grupo tocaba la guitarra y la música era más suave. Ese cambio de ambiente relajó un poco a Ruby, y ella encontró una sonrisa genuina en ese momento. Sin embargo, conforme se acercaba la madrugada, el cansancio y la nostalgia por el confort de su habitación empezaron a pesar sobre Ruby. Se despidió de Camila, quien parecía no tener intención de dejar la fiesta tan pronto. «¿Estás segura de que quieres irte? La noche aún es joven. Además, ni siquiera has encontrado a Marco. Él debe estar por aquí. Si fuera tú, esperaría», protestó Camila. «Estoy segura, puedo hablar con él en otro día. Si mi padre se despierta, se va a enojar mucho conmigo», confirmó Ruby, sintiendo una urgencia creciente de volver a casa. Hizo el camino de regreso sola. La oscuridad de la noche hacía que cada sonido pareciera más fuerte y cada sombra más amenazante. Al llegar a casa, Ruby usó la misma ventana para entrar en su habitación, invadida por una sensación de alivio al estar de vuelta en su espacio seguro. Estaba a punto de lanzarse a la cama cuando notó una figura sentada en la oscuridad, su contorno apenas visible por la luz débil que venía de la calle. Su corazón se detuvo por un instante. El aire parecía haber sido succionado de la habitación. «Ruby». La voz de Alberto cortó el silencio, cargada de decepción y preocupación. Era él, sentado en la silla, mirándola directamente. El shock de verlo allí, esperando en la oscuridad, hizo que Ruby llevara su mano al pecho, tratando de calmar el latido frenético de su corazón. Alberto fijó su mirada en Ruby, su rostro una máscara de decepción y frustración. «¿Cómo pudiste desobedecer así? No pongo estas reglas para castigarte, Ruby, sino para protegerte. Y tú, además de salir escondida, llegas a casa tan tarde en la noche». Ruby sintió la injusticia arder por dentro. Sus palabras salieron cargadas de emoción. «No entiendes, papá. Ya casi tengo 18 años. No puedo vivir encerrada bajo tus reglas todo el tiempo. Necesito espacio, necesito respirar». «¿Espacio para qué?»,
para ir a fiestas donde no sabes lo que puede pasar. Ese tipo de lugar te expone a todo tipo de personas y necesitas entender que eso no es lo mejor para una adolescente de 17 años. La voz de Alberto estaba cargada de una preocupación palpable, cada palabra teñida con el miedo de perder lo único que le quedaba en el mundo. Sí, para vivir, papá, para aprender de mis propios errores, replicó Ruby, las lágrimas de frustración brillando en sus ojos. Sabía que su padre tenía buenas intenciones, pero se sentía sofocada, como si cada regla la empujara más lejos de él. Alberto suspiró profundamente, pasando las manos por su rostro. Ya perdí a tu madre, Ruby. No soporto la idea de que algo te pase también. Esa es mi mayor preocupación. No podría soportarlo si algo te ocurriera por mi culpa, por no haberte proporcionado toda la seguridad que necesitas. Ruby sacudió la cabeza, desesperada por hacer que Alberto entendiera. Sé que tienes miedo, pero yo también tengo miedos, como el miedo de no saber quién soy porque nunca tuve la oportunidad de descubrirlo por mí misma. El silencio se extendió entre ellos, pesado y denso. Alberto miró a Ruby, el corazón apretado al ver la desesperación en sus ojos. Solo desearía que vieras las cosas de mi manera al menos una vez. Que entendieras a tu pobre padre, murmuró más para sí mismo que para ella. Y yo desearía que confiaras en mí, que confiaras en que sé cuidar de mí misma, respondió Ruby, su voz baja, casi un susurro. La determinación de seguir su propio camino estaba clara en su tono. Ya era muy tarde y necesitaban ir a dormir. Después de que Alberto dejó la habitación, Ruby permaneció sentada, absorbiendo la gravedad de lo que acababa de suceder. Miró a su alrededor en su habitación, cada objeto un recordatorio de las limitaciones que sentía. No podía quedarse. Necesitaba más. Con un suspiro resuelto, Ruby comenzó a llenar una maleta con sus cosas más importantes. Necesito hacer esto. Por mí, esta casa, vivir con mi padre, esto no me está dejando volar, pensó Ruby mientras colocaba ropa y algunos libros en la maleta. Tomó el marco de fotos con la imagen de su madre, tocándolo ligeramente antes de ponerlo en el equipaje. Necesito hacer esto para descubrir quién soy realmente. Escribiendo una nota para Alberto, Ruby intentó expresar su amor y su necesidad de libertad. Las palabras eran difíciles de encontrar, cada una profundamente sentida. Espero que algún día entiendas que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Necesito ser independiente. Necesito este viaje. Dejando la nota sobre la mesita de noche, Ruby se acostó, intentando imaginar cómo sería la vida de ahora en adelante. A pesar del miedo y la incertidumbre, una sensación de esperanza comenzaba a surgir, iluminando la oscuridad que la rodeaba. No importa lo que suceda, enfrentaré esto. Tengo que hacerlo, pensó mientras finalmente el sueño comenzaba a llevársela. Era un domingo tranquilo y Alberto había salido temprano. Ruby sabía dónde estaba. El cementerio era su destino habitual en esas mañanas silenciosas, un lugar para recordar, para hablar con la esposa que había perdido. Sola, Ruby se movía lentamente por la casa vacía, los rayos de sol dibujando patrones cálidos a través de las cortinas. Ella se sentó en el sofá, el silencio de la casa resonando a su alrededor, tan palpable como sus dudas. La maleta lista en su habitación pesaba en su mente como una promesa y una amenaza. ¿Debería realmente irme?, se preguntaba, las palabras resonando en su conciencia. Caminando hacia el estante, Ruby se detuvo frente a la fotografía de su familia, con su padre y su madre. Los tres sonreían, la imagen un recordatorio de tiempos más felices. Él intentó tanto llenar el espacio que ella dejó cuando aquel accidente de coche la llevó, pensaba Ruby, tocando la foto ligeramente. Y yo aquí, pensando en dejarlo. Volviendo al sofá, Ruby se sumergía más en sus pensamientos, pesando cada recuerdo y cada sacrificio que Alberto había hecho. Él renunció a tanto por mí. ¿Puedo realmente justificar mi partida con mi búsqueda de independencia? ¿Y si solo estoy siendo egoísta? La lucha interna continuaba, cada recuerdo añadiendo peso a su decisión. Finalmente, mirando hacia la luz que ahora llenaba la sala, Ruby se levantó. Necesito este viaje, por más que duela. Necesito saber quién soy más allá de las paredes de esta casa y de las expectativas de mi padre. La decisión estaba tomada.
aunque cada paso hacia su maleta era pesado con la complejidad de sus sentimientos. Espero que algún día él entienda que esto no es un adiós, sino un paso necesario para mí, para nosotros. Con esos pensamientos guiando su corazón, Ruby comenzó a prepararse para lo que vendría. La decisión de partir era ahora un camino irreversible, pavimentado con amor, dolor y la esperanza de encontrarse a sí misma. Cuando Alberto regresó del cementerio, encontró a Ruby sentada en el sofá, perdida en sus pensamientos. La casa estaba tranquila, la luz del sol comenzando a dar paso a las sombras de la tarde. Al ver a su hija, una leve sonrisa tocó sus labios, a pesar del cansancio evidente en sus ojos. «¿Cómo estás, Ruby?», preguntó Alberto suavemente, sentándose a su lado en el sofá. Colocó una pequeña caja de madera sobre la mesa de centro y dentro de ella una nueva variedad de flores para plantar juntos en el jardín, un intento de crear nuevas tradiciones. Ruby miró la caja y luego a su padre, notando el esfuerzo que hacía para conectarse con ella. «Estoy bien, papá. ¿Y tú? ¿Cómo fue la visita?», respondió, su voz más suave que antes. «Fue buena, tranquila, siempre me ayuda a poner las cosas en perspectiva, ¿sabes?», dijo Alberto mirando la caja de semillas. «Voy a tomar una ducha ahora. Por favor, no salgas de aquí sin avisarme. Recuerda que estás castigada por lo de la otra noche», dijo mientras se dirigía al baño. «Oye, Camila», Ruby escribió rápidamente en su celular después de despedirse de su padre y subir a su habitación. «Mañana es el día. Voy a salir de casa. Necesito hacer esto, necesito ser yo misma, incluso si eso significa estar sola por un tiempo». La respuesta de Camila llegó casi inmediatamente, llena de emojis, de cohetes y corazones. «Eres más valiente que la mayoría, Ruby. Cuenta conmigo para lo que necesites. Vamos a conseguir un lugar juntas. No estarás sola en esto». Con el apoyo de Camila, Ruby se sintió más confiada en su decisión. Pasó el resto de la noche revisando sus planes, repasando cada detalle de cómo sería el día siguiente. Tomaría sus ahorros, las pocas cosas que necesitaba y partiría hacia una nueva vida, una vida donde ella podría finalmente ser la autora de su propia historia. Y así, el día transcurrió normalmente con Ruby tejiendo varios planes de lo que haría a partir del momento en que estuviera viviendo sola. Cuando se acostó, el silencio de la noche envolvió a Ruby en un abrazo frío, pero bajo ese manto de estrellas, sintió una extraña paz. La decisión estaba tomada. Partiría en busca de sí misma, armada con amor, esperanza y la promesa de que, no importa lo que sucediera, siempre tendría un lugar al que volver. A la mañana siguiente, Ruby despertó antes del amanecer, una mezcla de ansiedad y anticipación agitando su estómago mientras los primeros rayos de luz se filtraban por la ventana de su habitación. Se sentó en la cama enrollando las sábanas entre los dedos, cada pensamiento enfocado en lo que estaba a punto de hacer. El día que tanto había planeado finalmente había llegado. Mientras esperaba, cada minuto parecía arrastrarse. Alberto, aún ajeno a los planes de Ruby, mantuvo su rutina matinal, el sonido familiar de sus pasos en el pasillo marcando el ritmo lento del tiempo. Finalmente él tocó suavemente en la puerta del cuarto de Ruby. «Ruby, voy al trabajo», dijo él, abriendo la puerta solo lo suficiente para asomarse dentro del cuarto. La mirada que lanzó hacia ella llevaba una mezcla de cariño y preocupación residual de la noche anterior. «¿Necesitas algo antes de que me vaya?». Ruby, sosteniendo las lágrimas que amenazaban caer, negó con la cabeza. «No, papá. Que tengas un buen día en el trabajo y recuerda cuidarte allá», logró decir, su voz un susurro casi inaudible. Alberto vaciló, observándola por un largo momento, como si quisiera memorizar cada detalle de su hija. Finalmente, con un suspiro, asintió y cerró la puerta. Ruby escuchó sus pasos alejarse, cada uno resonando como un latido doloroso en su pecho. Tan pronto como el sonido del carro de Alberto desapareció en la distancia, Ruby se levantó. Con determinación renovada, tomó la maleta que ya estaba lista y escondida bajo la cama, y la mochila con sus pertenencias más preciadas. Hizo un último barrido en la habitación, sus ojos recorriendo los pósteres en la pared, los libros en la estantería, la foto de su madre al lado de la cama. Era una despedida silenciosa, pero necesaria. Ruby salió de la casa con pasos firmes, pero su corazón estaba pesado.
Tomó un autobús hacia el centro de la ciudad, el ruido y la confusión de las calles un contraste llamativo con la quietud de la mañana en su casa. Al llegar al centro comenzó la búsqueda de un lugar para vivir. Su presupuesto era limitado, y muchos de los apartamentos que vio estaban más allá de sus posibilidades financieras o en condiciones muy malas. Finalmente, después de horas de búsqueda, Ruby encontró un pequeño apartamento en un edificio más antiguo, en la periferia de la ciudad. Era sencillo, con apenas una habitación, una cocina que más parecía un pasillo y una sala que apenas cabía un sofá pequeño, pero era suyo, un espacio que podría llamar propio. El propietario, un señor mayor con una sonrisa amable, notó la hesitación de Ruby. «No es el apartamento más grande que debes haber encontrado en tus búsquedas, señorita», dijo, «pero es tranquilo aquí, y seguro. Además, puedo asegurar que es bastante cómodo y los otros inquilinos también son muy amables. Lo único que exigimos aquí es que el alquiler se pague a tiempo». «Me quedaré con él», dijo Ruby casi inmediatamente, alivio y excitación mezclándose en su voz. Firmó el contrato de alquiler ahí mismo, su firma temblorosa marcando el inicio de su nueva vida. Mientras Ruby organizaba sus cosas en el pequeño espacio, sintió una ola de libertad. No era la casa espaciosa y acogedora de su padre, pero era un comienzo, un lugar donde podría descubrir quién era lejos de la sombra de Alberto. Ella envió un mensaje a Camila informándole sobre el apartamento. «Lo logré. Estoy oficialmente viviendo sola, totalmente sola. Pago mi propio alquiler con los ahorros que he juntado y ahora solo falta conseguir un trabajo. Con eso seré una adulta de verdad». La respuesta de Camila fue inmediata, llena de emojis de celebración. «Sabía que lo lograrías. Vamos a celebrar en cuanto salga del trabajo. Envíame la ubicación de tu apartamento. Así puedo visitarte cuando pueda y ver dónde alquilaste». Después de la llamada, sentada en el suelo de su nuevo apartamento, Ruby se permitió un momento para sentir todo. La tristeza por dejar a su padre, la emoción por su nueva vida, la ansiedad sobre lo desconocido y la satisfacción de haber dado un paso tan grande y valiente. Respiró hondo, mirando alrededor del pequeño espacio que ahora era su mundo. «Ahora todo depende de mí», pensó Ruby, una mezcla de miedo y orgullo llenando su corazón. «Es hora de crecer, de verdad». En ese pequeño apartamento, Ruby comenzó a planificar su futuro, imaginando todas las posibilidades que ahora se abrían ante ella. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar los desafíos y hacer lo necesario para construir la vida que siempre había deseado. Esa noche Ruby sentía la energía pulsante de la ciudad mientras se preparaba para salir con Camila. El sol se había puesto hace poco y las luces de la ciudad brillaban invitadoras. Se puso una ropa que reflejaba su nueva fase, independiente y audaz, lista para explorar el mundo nocturno que ahora se abría ante ella. Camila llegó al pequeño apartamento de Ruby con una sonrisa contagiosa. «¿Lista para conquistar la noche?», preguntó, ofreciendo a Ruby un brazo como si fueran a entrar en una gran aventura. Ruby rió, el sonido mezclándose con la música distante que venía de las calles abajo. «Nací lista», respondió, cerrando la puerta del apartamento detrás de sí, con una sensación de libertad que aún le parecía nueva y emocionante. Las dos amigas se mezclaron con la multitud en las calles, la energía de la noche vibrando a su alrededor. Camila guió a Ruby a través de diferentes lugares: un bar con una banda en vivo tocando jazz, una sala de espectáculos donde un DJ famoso estaba actuando y finalmente una fiesta exclusiva en una terraza con vistas a la ciudad. En esa fiesta fue donde Ruby conoció a un grupo de jóvenes influyentes de la ciudad. Eran encantadores y carismáticos, moviéndose con una confianza que solo aquellos acostumbrados a tener todo a su disposición exhibían. Uno de ellos, Marco, con una sonrisa fácil y una mirada penetrante, atrajo a Ruby hacia una conversación. «Pareces la nueva estrella de la noche», le dijo, ofreciéndole una bebida. Ruby se dejó llevar por la atención, sintiéndose parte de algo excitante y un poco prohibido. Bailó, rió y conversó, dejando de lado las advertencias de Alberto que resonaban en su mente. Su teléfono vibró varias veces en el bolsillo, pero ella lo ignoró, sin querer que nada perturbara su diversión.
A medida que avanzaba la noche, Ruby se sentía cada vez más embriagada por la atmósfera del lugar. El grupo liderado por Marco parecía tener acceso a los mejores lugares, las mejores bebidas, y todos los ojos estaban puestos en ellos a donde quiera que fueran. Ruby, acostumbrada a una vida más contenida, encontró en esa libertad algo casi intoxicante. ¿Vienes siempre a estas fiestas, Marco? No te vi en la última fiesta a la que fui con Camila esta semana, esperaba que estuvieras allí. Pero de todos modos me fui muy temprano, entonces no sé si estabas o no. Ruby le preguntó a Marco mientras observaban la ciudad iluminada bajo ellos. Siempre que puedo, sí estoy. En esa fiesta lamentablemente no pude ir, pero me encanta esto. La noche es un lienzo en blanco, Ruby. Puede ser llenada con cualquier color que desees. Y recuerda que tienes mi número, puedes llamarme cuando quieras, él respondió su tono sugerente. Ruby asintió, sintiéndose como si estuviera realmente viviendo por primera vez. Más tarde, mientras volvían a casa, Camila miró a Ruby con una expresión mixta de admiración y preocupación. Estabas increíble allí, pero recuerda no perderte en estas noches. Sabes que hay muchas personas diferentes allí, le aconsejó suavemente. Ruby solo sonrió, la adrenalina aún corriendo por sus venas. No me voy a perder, Camila. Estoy apenas empezando a encontrarme, y será de aquí para mejor. Estoy muy feliz con todo lo que está pasando conmigo últimamente. Sin embargo, tan pronto como se quedó sola en su apartamento, Ruby se encontró con las llamadas perdidas de Alberto. La preocupación en su voz en los mensajes de voz que él había dejado hizo que su corazón pesara por un momento. Espero que estés bien, Ruby. Por favor, llámame cuando puedas, decía el último mensaje. Ruby se sentó, el silencio del apartamento envolviéndola. Sabía que estaba navegando en aguas desconocidas, quizás peligrosas, pero en ese momento la promesa de la noche, con todas sus colores y posibilidades, parecía valer el riesgo. Se prometió a sí misma que sería cuidadosa, pero la emoción de la libertad era algo que no estaba lista para abandonar. No todavía. En los días siguientes, Ruby se sumergió más profundamente en su nueva vida. Se permitió ignorar las llamadas y mensajes de Alberto, cada vibración del celular un recordatorio del mundo que intentaba dejar atrás. En cambio, se volcó hacia los mensajes de Marco que, contrario a lo que esperaba, mostraban una faceta más madura y ponderada del joven que había conocido en aquella fiesta en el terrado. Marco, a pesar de su presencia constante en las fiestas y en el círculo social que Ruby ahora exploraba, tenía una visión equilibrada de la vida. Sus mensajes eran frecuentemente puntuados por consejos sensatos y observaciones astutas. La vida es una colección de experiencias, Ruby, pero cómo manejas esas experiencias define quién eres y quién serás, escribió en uno de sus intercambios de mensajes. Ruby se encontró compartiendo cada vez más detalles de su vida con Marco. En un momento de vulnerabilidad, mencionó su relación tensa con Alberto y cómo había dejado la casa sin una despedida adecuada. Marco leyó sus palabras con atención, digiriendo la situación antes de responder. Entiendo tu necesidad de espacio y libertad, Ruby. Todos necesitamos eso en algún momento, escribió Marco, pero la familia, aunque sea difícil, es un vínculo único. Tal vez valga la pena mantener un puente, aunque sea solo para asegurarse de que no haya arrepentimientos en el futuro. Ruby reflexionó sobre estas palabras. Sabía que Marco tenía razón, en parte. El dolor y la preocupación en la voz de Alberto en los mensajes de voz no podían ser ignorados para siempre. Releyó el mensaje de Marco varias veces, sintiendo el peso de cada palabra. Impulsivamente, Ruby decidió abrir su corazón a Marco sobre sus incertidumbres. Estoy dudando si debo llamarlo, y si todavía está herido, y si intenta convencerme de volver. Marco respondió rápidamente, ofreciendo una mezcla de empatía y aliento. Es natural que esté herido y puede que intente convencerte de volver, sí, pero una conversación honesta puede aclarar muchas cosas, Ruby. No necesitas prometer nada más allá de escuchar y ser escuchada. A veces eso es suficiente para empezar a sanar las heridas. Inspirada por la conversación y sintiendo una admiración cada vez mayor por la figura misteriosa de Marco, de quien aún no sabía mucho, pero que parecía tener un buen carácter, Ruby finalmente tomó su decisión. Tomó el celular, respiró hondo y encontró el nombre de Alberto en la lista de contactos. Su dedo vaciló sobre el botón de llamar, cada latido del corazón pareciendo resonar en la quietud del apartamento.
Al oír el primer timbre, Ruby sintió una mezcla de nerviosismo y alivio. No importaba cómo reaccionaría Alberto, sabía que estaba haciendo lo correcto. Era un paso necesario, no solo para Alberto o para ella, sino para ambos, mientras navegaban por las aguas complejas de sus nuevas realidades. Cuando Alberto contestó el teléfono, el alivio en su voz era evidente, pero pronto se transformó en preocupación. «Ruby, querida, qué bueno escuchar tu voz. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» Las preguntas fluyeron rápidamente, una torrente de preocupación paternal que apenas podía contener. «Papá, me mudé a un apartamento. Necesitaba espacio, un tiempo para, sabes, descubrir las cosas por mí misma. Sé que no te gustaría esta idea, así que terminé saliendo sin avisar», explicó Ruby, tratando de mantener la voz firme a pesar de la ansiedad que sentía al revelar su decisión. «Dame tu dirección, Ruby. Quiero saber dónde estás, si estás segura. Solo tienes 17 años, mi amor. Necesito al menos saber dónde estás», insistió Alberto, su tono mezclando preocupación con un leve rastro de desesperación. «No, papá, no puedo darte mi dirección ahora. Necesito que respetes mi decisión, mi necesidad de independencia», respondió Ruby, la frustración empezando a teñir sus palabras. «Solo quiero ayudar, Ruby. Por favor, déjame ayudarte». Alberto trataba de mantener la calma, pero el miedo de no saber dónde estaba su hija, si ella estaba segura, era casi insoportable. «No necesito ayuda, papá. Necesito que confíes en mí», dijo Ruby antes de colgar el teléfono abruptamente, dejando a Alberto con el aparato aún presionado contra el oído, la línea muerta zumbando en sus oídos. Alberto permaneció sentado, el celular cayendo lentamente de su mano mientras miraba hacia la nada. «¿Cómo llegamos a esto?», pensó, sintiéndose perdido, navegando en aguas desconocidas sin un mapa o brújula. La sala alrededor de él parecía de repente muy grande, muy vacía. «¿Qué estará haciendo ahora? ¿Quiénes son esas nuevas personas en su vida?», pensó Alberto, su mente girando con preocupaciones sobre las fiestas y la vida nocturna que sabía que podían ser seductoras, pero también peligrosas. ¿Está realmente preparada para enfrentar todo esto sola? Sentado en la cama de Ruby, Alberto se permitió un momento de debilidad, un sollozo escapando mientras sostenía una de sus almohadas, aún con el leve perfume de su hija. «Necesito encontrar una manera de reconectar con Ruby, demostrar que estoy aquí no solo para restringirla, sino para apoyarla, para ser su puerto seguro, no importa cuán tempestuosas sean las aguas que ella elija navegar», pensó, desesperado por una solución. «Encontraré la forma de ir tras ella y la encontraré». Con eso, Alberto tomó su celular y envió un mensaje a Camila, la amiga de Ruby, preguntando sobre la dirección del apartamento, y quedó en espera de cualquier respuesta. A medida que los días se transformaban en semanas, Ruby continuaba ignorando las llamadas y mensajes de Alberto. Cada tono del celular era un recordatorio doloroso de las responsabilidades de las que estaba tratando de escapar. «Solo necesito un poco más de tiempo», pensaba Ruby mientras hojeaba las páginas de clasificados en línea buscando empleos. «Algo aparecerá». Pero las respuestas eran escasas y las pocas entrevistas que conseguía no resultaban en ofertas de trabajo. El alquiler se aproximaba y con él, la realidad de su situación financiera comenzaba a pesar más que la euforia de las noches de fiesta. En una tarde particularmente calurosa, lo inevitable sucedió. El propietario del apartamento, un señor mayor que hasta entonces había sido paciente, llamó a su puerta con un semblante serio. «Ruby, lamento mucho, pero no he recibido el alquiler de este mes, ni del último, que fue tu primer mes. Y también hay otras cuentas atrasadas. Necesito que desocupes el apartamento». Las palabras cayeron como un golpe, y por un momento, Ruby sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Entiendo. Voy a empacar mis cosas», dijo, su voz ahogada por el shock y la humillación. Viendo al señor girar la espalda y bajar las escaleras, Ruby cerró la puerta y se recostó en ella, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. «¿Qué voy a hacer ahora?», se preguntó, la realidad de su situación golpeándola de lleno. Mientras empacaba sus cosas, su celular vibró. Era un mensaje de Marco, casual como siempre. «Hola, Ruby. Espero que estés bien. ¿Qué tal si sales conmigo esta noche? Quería invitarte a una fiesta especial como mi acompañante. ¿Qué opinas?». Las intenciones de Marco eran extrañamente repentinas, pero ya se había creado una confianza entre ellos.
Ruby secó las lágrimas y respiró profundamente. Tecleó una respuesta rápida, enmascarando la turbulencia que sentía. Claro, Marco. Todo está genial aquí. Me encantaría ir a la fiesta contigo. La perspectiva de una noche fuera del caos de su apartamento parecía una escapada bienvenida, y la idea de IR como acompañante de Marco añadía un brillo de excitación a la invitación. Ruby miró alrededor del cuarto semiordenado, las cajas aún abiertas y la ropa esparcida. Solo por una noche olvidaré todos los problemas, decidió, empujando a un lado la culpa por ignorar su situación financiera precaria. Escogió su mejor vestido, aquel que guardaba para ocasiones especiales, y comenzó a prepararse. Mientras se arreglaba, el reflejo en el espejo mostraba una Ruby confiada, pero por dentro luchaba con una creciente ansiedad sobre sus elecciones. «¿Lo merezco, no?», se preguntaba, intentando convencerse mientras aplicaba el delineador con manos temblorosas. «Solo una noche más para ser feliz, luego resolveré todo». Cuando Marco llegó para recoger a Ruby, notó inmediatamente las maletas en el pasillo del pequeño apartamento. Su expresión curiosa se transformó en preocupación cuando Ruby, con una sonrisa nerviosa, comenzó a cargar las maletas al carro. «Me estoy mudando», explicó, intentando mantener la voz ligera. «¿Te importa si dejamos las maletas en tu carro solo por esta noche?» Marco esbozó una sonrisa extraña, una que Ruby no pudo descifrar. Asintió abriendo el maletero del coche. «Claro, sin problema, pero ¿estás bien?». Su voz mostraba una mezcla de confusión y preocupación. «Estoy excelente», respondió Ruby rápidamente, demasiado rápida. Cerró la puerta del coche y se sentó en el asiento del pasajero, esforzándose por parecer animada sobre la fiesta, a pesar del caos que se había convertido su vida en las últimas horas. El viaje hasta la fiesta estuvo lleno de conversación casual, pero Ruby sentía el peso de las maletas en el maletero como un recordatorio constante de su situación precaria. Al llegar, la música alta y las risas flotando en el aire le dieron un breve respiro de sus preocupaciones. La fiesta estaba en pleno auge, con luces parpadeantes y música vibrando por el suelo. Ruby se permitió ser arrastrada al mundo de risas y bailes, intentando olvidar, al menos por unas horas, los problemas que la esperaban. No tardaron en encontrar a Camila, quien les hizo señas con un vaso en la mano y una amplia sonrisa en el rostro. «Hola, chicos, qué bueno verlos aquí», exclamó Camila uniéndose a ellos. Abrazó primero a Marco y luego a Ruby, completamente ajena a la tensión que Ruby sentía. «Estoy tan feliz de que vinieras, Marco. Y tú también, Ruby». Ruby, queriendo mantener la noche especial como había planeado, susurró a Camila. «Solo para que sepas, Marco y yo estamos aquí como pareja esta noche». Esperaba que Camila captara la indirecta y les diera algo de espacio. Para sorpresa de Ruby, Marco intervino con una sonrisa, colocando un brazo alrededor de Camila de manera amistosa, como si olvidara todos los planes y la consideración por Ruby en un momento. «Ah, Camila es genial. No te preocupes. Ella solo hará que la noche sea más divertida para todos nosotros. Después de todo, es parte del grupo». Ruby forzó una sonrisa, su estómago apretándose con una mezcla de decepción y confusión. ¿Por qué no entiende que quería estar solo con él esta noche? De hecho, fue él quien me invitó, pensó, sintiéndose cada vez más aislada a pesar de las personas alrededor. A medida que avanzaba la noche, Ruby se encontraba dividida entre disfrutar la compañía de Marco y Camila y la preocupación creciente sobre dónde pasaría la noche después de la fiesta. La presencia de Camila, aunque normalmente bienvenida, ahora parecía un recordatorio constante de que nada estaba realmente bajo su control. Cada risa compartida y cada baile parecía teñido con la realidad de su situación. Ruby bailaba, reía y conversaba, pero su mente vagaba hacia las maletas en el coche de Marco y la incertidumbre de su próximo paso. «¿Qué voy a hacer después de que la música pare?», se preguntaba, una sensación de pánico creciendo lentamente mientras intentaba desesperadamente aferrarse al fragmento de felicidad que la noche le ofrecía. La noche, que comenzó con promesas de risas y diversión, rápidamente tomó un rumbo inesperado para Ruby. Mientras la música pulsaba alrededor, notó una creciente intimidad entre Marco y Camila. Reían juntos, sus cuerpos inclinándose uno hacia el otro de maneras que parecían ir más allá de una amistad casual.
Ruby, sintiéndose cada vez más aislada e incomodada, observaba con un creciente nudo en el estómago cómo la pasión que ella creía que Marco sentía por ella se disipaba en el aire. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿No se suponía que era una noche especial entre nosotros?, se preguntaba Ruby, su corazón latiendo en un ritmo doloroso. La sensación de traición comenzó a hervir dentro de ella, mezclada con la angustia de darse cuenta de que tal vez estaba perdiendo a Marco, el hombre por quien empezaba a tener sentimientos profundos por su mejor amiga. Sin poder soportar más esa vista, Ruby se acercó a ellos con pasos decididos, interrumpiendo una conversación animada. «Marco, necesito mis maletas en el coche», dijo, intentando mantener la voz estable, aunque por dentro estaba temblando. Marco, pareciendo sorprendido por la interrupción, y tal vez un poco culpable, tardó en responder. «Ah, claro, Ruby, solo un poco más, estamos divirtiéndonos, ¿no ves?». Intentó sonreír, pero había una hesitación que no pasó desapercibida para Ruby. «No, Marco, las necesito ahora, por favor», insistió Ruby, su voz ahora cargada de una firmeza que apenas ocultaba el dolor que sentía. La demora y la reluctancia de Marco en atender su pedido solo aumentaban la sensación de rechazo. Cuando quedó claro que Marco no la ayudaría de inmediato, algo dentro de Ruby estalló. Sin esperar más una respuesta, se dio la vuelta y salió apresuradamente de la fiesta, dejando atrás el sonido de la música y las risas que ahora sonaban como burlas en sus oídos. Camila la llamó, pero Ruby no miró atrás. Sola en las calles de madrugada, las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro. Caminaba sin rumbo, cada paso más pesado que el último, perdida en su decepción y desesperación. De repente, un carro disminuyó la velocidad a su lado, la proximidad del vehículo desconocido enviando olas de miedo a través de su cuerpo ya exhausto. Ruby apretó el paso, su corazón acelerándose con el pánico. El carro continuó siguiéndola, la insistencia aumentando su miedo. «¿Qué está pasando?», murmuraba para sí misma, preparándose para correr. Entonces el carro se detuvo completamente y la ventana se bajó lentamente. Para la sorpresa y alivio de Ruby no era un extraño, sino Alberto, su padre, mirándola con una expresión de profunda preocupación y alivio por haberla encontrado. «Ruby, sube al carro, por favor, vamos a casa», dijo él, su voz una mezcla de alivio y angustia. Ruby, superada por la sorpresa y el alivio de ver un rostro familiar, se acercó lentamente al carro. Las lágrimas aún corrían, pero ahora por razones mixtas de alivio y remordimiento. Abrió la puerta del carro y entró, sollozando mientras Alberto arrancaba suavemente, llevándolos lejos de la madrugada fría y las sombras que la acompañaban. A medida que el carro se alejaba de las luces de la ciudad, el silencio entre Ruby y Alberto era palpable, cada uno absorbiendo la gravedad del momento. Ruby estaba avergonzada y exhausta, los eventos de la noche pesando sobre ella como una nube oscura. Alberto, por su parte, sentía una mezcla compleja de alivio por encontrar a su hija y preocupación por su estado evidente de angustia. Finalmente Alberto rompió el silencio, su voz suave y llena de preocupación. «Ruby, he estado muy preocupado. Por favor, dime qué está pasando. Quiero ayudar». Su sinceridad y la falta de censura en su tono hicieron que Ruby sintiera las paredes que había construido a su alrededor comenzar a desmoronarse. Ruby suspiró profundamente, las palabras emergiendo entre sollozos. «Papá, pensé que podía hacerlo todo sola, pero estaba equivocada. No estaba lista para tantas responsabilidades. Siento mucho haber ignorado tus llamadas y preocupaciones». La humildad con la que admitió sus fallas y la vulnerabilidad en su voz eran nuevas para Alberto, quien escuchaba con el corazón apretado. Alberto alcanzó la mano de Ruby, sosteniéndola entre las suyas. «Ruby, no hay nada que perdonar, solo quiero que estés segura y feliz. Todos cometemos errores, pero estamos juntos en esto. Siempre tendrás un hogar al que volver, no importa lo que suceda». Las palabras de Alberto, llenas de empatía y desprovistas de cualquier juicio, encendieron una pequeña llama de esperanza en el corazón de Ruby. Creo que todavía te necesito, papá. Todavía necesito tus consejos. Me gustaría volver a casa si todavía me quieres allí». La felicidad que iluminó el rostro de Alberto era palpable. «Ruby, mi casa siempre será tu casa. Te amo, y eso nunca cambiará. Estoy tan feliz de que quieras volver. Vamos a hacerlo, podemos hablar y arreglar todo.
Vamos a vivir de una manera que sea buena para ambos, mi hija. Mientras continuaban conduciendo a través de la noche, la conversación se volvió más ligera, pero una pregunta aún permanecía en la mente de Ruby. Papá, ¿cómo sabías dónde encontrarme? La ciudad no es tan pequeña. Ella lo miró, curiosa y un poco impresionada. Alberto dio una pequeña sonrisa, la respuesta lista en sus labios. Hablé con Camila. Ella me dio la dirección de tu apartamento. Cuando llegué allí estaba vacío y el dueño del edificio me contó sobre el retraso en el alquiler. Entonces empecé a buscar en los lugares donde podría haber fiestas en la ciudad. Sabía que te gustaban esos ambientes, así que parecía un buen lugar para comenzar. La revelación de que Camila había cooperado y la persistencia de su padre en encontrarla tocó profundamente a Ruby. Se sintió agradecida por tener personas en su vida que se preocuparan lo suficiente como para buscarla, incluso cuando ella misma se había perdido. Gracias, papá, por no rendirte conmigo. Pero he descubierto que no me gustan esos ambientes, de hecho los odio. Nunca entiendo lo que está pasando. Estoy muy feliz de que estés aquí, dijo Ruby, su voz firme pero llena de emoción. Se recostó en el asiento, permitiéndose relajarse por primera vez en esa noche, segura en el conocimiento de que estaba volviendo a casa y, más importante, que estaba volviendo a un lugar donde era amada y valorada. Al regresar a casa esa noche, la atmósfera era de un alivio palpable y un entendimiento renovado. Ruby sintió la seguridad del hogar que había dejado atrás, y mientras se dormía en su propio cuarto, sabía que había tomado la decisión correcta al volver. A la mañana siguiente, después de un desayuno tranquilo, Alberto y Ruby se sentaron en el porche, un lugar donde muchas de sus conversaciones serias habían ocurrido a lo largo de los años. El sol de la mañana esparcía un calor acogedor sobre ellos, simbolizando un nuevo día y nuevas posibilidades. Papá, realmente quiero intentar ser independiente, de la manera correcta esta vez, comenzó Ruby, mirando a Alberto con una determinación renovada. Quiero trabajar, ganar mi propio dinero. Alberto, escuchando atentamente, asintió con una sonrisa. Pensé que podrías decir eso. De hecho, sé de un lugar que está contratando. Es una tienda aquí cerca y conozco al propietario. Si quieres, puedo hablar con él hoy mismo. Me encantaría eso, papá. Gracias por ayudarme, pero también quiero hacerlo por mí misma, respondió Ruby. Gratitud mezclada con la ansiedad de dar un nuevo paso, algo que ambos estaban haciendo en un nuevo momento emocionante de sus vidas, ahora de manera más armónica. Mientras hablaban, el celular de Ruby empezó a sonar repetidamente. Ella miró la pantalla, viendo los nombres de Marco y Camila parpadear. Dudando por un momento, decidió no responder. Son Marco y Camila llamando, pero ya no quiero esa vida, no vale la pena. Alberto la miró, una mezcla de preocupación y orgullo en su expresión. ¿Estás segura? Ellos eran tus amigos. Pueden estar preocupados y queriendo saber dónde y cómo estás. Tal vez solo están teniendo la misma consideración que tuve yo. Tengo, papá, esas fiestas, toda esa agitación, eso no es para mí. Quiero más que solo diversión pasajera. Quiero algo que me haga sentir que estoy construyendo algo bueno. Y puedes estar seguro, esa consideración que pensé que tenían por mí era todo falso. Tú fuiste el único que realmente se preocupó por mí en toda esta historia. Unos días después, Ruby comenzó a trabajar en la tienda de un amigo de su padre. Era una pequeña tienda de artículos variados y rápidamente se adaptó al ambiente, aprendiendo todo sobre el negocio e interactuando con los clientes. Cada día en el trabajo era una oportunidad para aprender y crecer, y ella abrazaba cada tarea con entusiasmo. Con el paso de las semanas, Ruby se sentía más confiada y realizada. Había establecido una nueva rutina, equilibrando trabajo y vida personal de una manera que nunca había conseguido antes. Un día, mientras Ruby estaba organizando algunas estanterías, la puerta de la tienda se abrió y Alberto entró, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Caminó hacia ella, mirando alrededor de la tienda con interés antes de centrar su atención en su hija. Estoy viéndote trabajar y necesito decir, estoy muy orgulloso de ti, Ruby. Realmente te estás convirtiendo en una mujer adulta y estoy seguro de que manejarás muy bien esto. Tal vez incluso más de lo que yo, dijo él, su tono lleno de admiración sincera y un poco de humor para aligerar. Ruby lo miró, su corazón se calentaba con las palabras.
Gracias, papá, no habría llegado aquí sin tu ayuda y tu apoyo. Hiciste tanto por mí, no solo cuidaste, sino que evitaste que me perdiera completamente con personas que no tenían nada que ver conmigo. Estoy muy agradecida contigo por todo eso. Estoy agradecida por haber conseguido este empleo para mí. Tú lo hiciste por ti misma, Ruby, lo conseguiste por tu propio mérito. Yo solo te di un empujoncito y me aseguré de que todo saliera bien, respondió Alberto, comprando un pequeño artículo de la tienda como un gesto simbólico, demostrando todo su apoyo por su hija. Mientras Alberto realizaba el pago, Ruby reflexionaba sobre su viaje. Desde escapadas nocturnas y desafíos hasta encontrar su camino de vuelta a casa y a una vida con propósito, sabía que cada paso había sido necesario. Y con su padre a su lado apoyándola en cada paso, sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida aún reservara. Si te gustó esta historia, te invitamos a hacer clic en me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a continuar compartiendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de llegar a tu pantalla. Agradecemos enormemente tu apoyo. Hasta pronto.